Póngase sobre sus pies. Salmos capítulo 32. Amén. Es el estudio bíblico de esta noche. Salmos capítulo 32. Alabado sea el Señor para siempre. Salmos capítulo 32. ¿Lo tenemos? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el salmista David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. 5. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarás, estás a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y por este privilegio que tú nos concedes de poder estar aquí, Señor, delante de tu presencia, Dios, para adorarte, para alabarte y para bendecir tu nombre. Te pido, Señor, que tú nos bendigas de una manera grande, poderosa y especial. Que podamos hoy ser ministrados, Señor, con tu palabra, porque tu palabra, Señor, es poderosa. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Amén. Y vamos a volver a leer ahí en el versículo 1, donde dice el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. En esta noche vamos a estudiar la palabra del Señor bajo el tema la dicha del perdón. Amén. ¿Cuántos están agradecidos por el perdón de Dios? Amén. Entonces, vamos a mirarlo, amén, este tema de la dicha del perdón. Amén. El salmista David describe su condición espiritual, hermano, en este salmo, porque él habla y menciona 5 verdades. Número 1, usa la palabra transgresión. Número 2, usa la palabra pecado. Número 3, usa la palabra iniquidad. Después usa la palabra engaño. Y luego usa la palabra la maldad de mi pecado. Amén. Transgresión, pecado, iniquidad, engaño y la maldad de mi pecado. Y en este Salmo capítulo 32, que no sabemos el escenario cuando David escribe este salmo, hay muchos salmos donde se entiende el contexto que él lo escribió, ¿verdad? Dependiendo de lo que él estaba viviendo, pero aquí en el Salmo 32 no nos da un contexto en qué momento específico David, ¿verdad?, escribe este salmo, donde él le pide a Dios perdón y da gracias a Dios por haberlo perdonado. Pero sí hay algo muy importante, y es que David está reconociendo su pecado personal. Amén, porque David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Quiere decir que David hace algo importante que debemos hacer cada uno delante de nosotros, y es reconocer que nuestro pecado. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, Romanos 3, por cuanto todos,
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí dice todos. Amén. Está, ¿verdad?, hablando de todos los seres humanos del mundo, toda la raza humana, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Ahora, cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, habla acerca de cómo el pecado, porque el pecado no lo originó Dios, no lo creó Dios, amén. Pero en Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: por tanto como el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por un hombre. ¿Cuál fue ese hombre? Adán. Por Adán y Eva, pero fue por Adán. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué pasó? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, mire, cuando Dios creó al ser humano, a Adán y a Eva, Dios los creyó para que vivieran eternamente. Si Adán y Eva no hubieran comido del fruto prohibido, no hubieran muerto. Pero el día que Adán y Eva comieron del fruto que Dios les dijo: de todo árbol podéis comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. La palabra muerte en el original quiere decir separación. El día que una persona peca, esa persona es separada de Dios. Entonces el pecado entró al hombre, el pecado entró al mundo por un hombre. Y dice la Biblia: así la muerte pasó a todos los hombres. Amén. Mire lo que dice: así la muerte pasó a todos los hombres. Amén. Nosotros como cristianos, escuche muy bien, nosotros no creemos lo que cree el calvinismo. El calvinismo enseña de un tema que se llama la depravación total, y ellos enseñan que un niño cuando nace en pecado. Por eso los católicos, cuando un niño nace, ¿qué hacen? Lo bautizan, ¿verdad? ¿Por qué lo bautizan? Porque si ese niño muere y supuestamente no fue bautizado, ese niño se va a perder en el limbo, lugar que no habla la Biblia. La Biblia, el limbo supuestamente es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, donde ahí está el bebé, y de ahí lo sacan a punta de rezos y oraciones y lo suben al cielo. Amén. Pero lo que la Biblia dice, lo que pasó, dice: así la muerte pasó a todos los hombres. No utiliza la palabra, no dice así el pecado pasó a todos los hombres. No, la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Amén. El pecado no es genético, no es que usted nació, porque si nosotros decimos que el pecado es genético, eso es lo que dicen todos estos pocos de depravados y degenerados sexuales que dicen: no, es que yo nací siendo mujer pero en un cuerpo de hombre, porque yo nací siendo mujer en un cuerpo de hombre. O sea, está diciendo que Dios lo creó así, lo creó un hombre en el cuerpo de una mujer, cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios al varón y hembra los creó. Amén. Entonces, nosotros, volviendo a ese tema, el homosexual no nace, se hace. El ladrón no nace, se hace. Amén. El mentiroso no nace siendo mentiroso, se hace mentiroso por el caminar que tiene. Amén. Por eso nosotros no, mire, la Biblia dice que a qué edad se bautizó Jesús: a los 30 años. Lo que sí hacía el Señor era que presentaba a los niños. Jesús estaba en el templo y fue presentado a la edad de 12 años conforme al rito de la ley, etcétera. Pero fue bautizado cuando él tenía conciencia. Entonces, no es que usted nació con el pecado de su mamá o con el pecado de su papá, y que si su papá fue un borracho, entonces usted también tiene que ser un borracho. Y no, pastor, es que yo nací así. No, mi hermano, amén. Es uno que se degenera por causa del pecado en la sociedad. ¿Qué fue lo que pasó a todos nosotros? La muerte. Por eso este cuerpo, hermano, así usted se eche sábila, así usted coma muy saludable, todo lo que quiera, pero este cuerpo algún momento se apaga. Mire, hermano, el camino, nosotros siempre le damos la espalda a la muerte, pero esa llega en cualquier momento. Desde que usted sale del útero de su madre, que salimos a la tumba, son 80, los más fuertes son 90 años y se acabó. Basta. Ese es el camino de la vida. Amén. Donde usted nace, crece, se reproduce y muere. Esa es la ley de la vida. Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces?
una sola vez, y después de esto que vendrá el juicio. Por eso la Biblia dice en el libro del profeta Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Entonces lo que nosotros heredamos, fue la muerte, quiere decir este cuerpo corruptible. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 15 que lo incorruptible, lo corruptible no puede heredar lo corruptible. O sea, este cuerpo es un cuerpo corruptible y este cuerpo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Por eso dice la Biblia que, vamos a 1 Corintios capítulo 15, para que usted se dé cuenta que la palabra de Dios dice que cuando nosotros seamos, versículo 52, si no me equivoco, capítulo 15, 1 Corintios 15, 50 y, a ver, ya voy llegando yo. Aquí dice la palabra, versículo 53, leámoslo. Porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorruptible. O sea, este cuerpo de muerte. Mire, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. O sea, este cuerpo que usted y yo tenemos es un cuerpo de muerte. Y dice la escritura, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Quiere decir, hermano, que la muerte ¿qué es? La separación de Dios. Por eso cuando a Esteban lo apedrearon, la Biblia dice, y Esteban durmió, descansó. O sea, Esteban se levantará en el día posterior y será resucitado para estar con el Señor. Cuando un pecador muere sin Cristo, esa persona está separada de Dios. Amén. Pero nosotros cuando descansamos, cuando partimos de este mundo, mi hermano, por eso la Biblia dice, estimada es delante de Jehová la muerte de uno de sus santos. Cuando muere uno de los hijos de Dios, hermano, en el cielo los ángeles los están esperando. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero este cuerpo, hermano, es un cuerpo corruptible. Por eso usted se enferma, le duele la espalda, la cabeza, sufre de diabetes, sufre del corazón, sufre de cualquier cosa, de los triglicéridos, bueno, de cualquier cosa, porque estamos en este cuerpo de muerte, hermano. Y el pecado siempre traerá consecuencias. Por eso la Biblia dice, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Mire, una persona, la muerte física y espiritual. Una persona que ha tomado toda su vida aguardiente, cerveza, vodka, bueno, tequila, si hay algún mexicano escuchándonos, todo lo que quiera, y después ¿cómo están los riñones, el hígado y todo eso? Mire, ya está que no le funcionan para nada, ¿verdad? Se está matando físicamente y se está matando espiritualmente. Amén. ¿Cómo están los pulmones de una persona que fuman? Son negros. ¿Cómo está el suyo? Rojo. Bien, a la grande. ¿Por qué? Porque usted no fuma. Amén. Entonces, mientras que cuando una persona peca, entonces su cuerpo se deteriora. Por eso nosotros los cristianos, hermano, el cristiano solamente trasnocha porque está en vigilia orando, ¿verdad? Usted no está en una discoteca bailando, usted no está amanecido, usted borracho, todo loco, degenerado. No andamos en esa vida. ¿Por qué? Porque eso éramos antes de. Ahora conocemos al Señor, ahora vivimos para Dios, mi hermano, y nuestro cuerpo lo siente. ¿Por qué? Porque usted tiene un cuerpo que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Entonces, eso dice el Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero algo muy importante es reconocer. Mire, lo primero que una persona tiene que hacer cuando llega el Señor es reconocer que es un pecador. Por eso aquí dicen, no, que es que el Papa es infalible. Mentira del diablo.
El Papa es falible, el único que no es infalible es el Señor, el único que vino a la tierra, y dice la Biblia en el libro de Hebreos que fue tentado en todo sin dar a luz al pecado fue Jesucristo. De ahí para abajo todos han pecado. Por eso David dice, Señor, perdona mis pecados y líbrame aún de los que me son ocultos. Porque a veces, por eso usted antes de irse a dormir, dígale, Señor, perdóname. Amén, perdóname. ¿Por qué, mi hermano? Porque de cualquier manera podemos fallar al Señor. Entonces, lo primero que una persona tiene que hacer es reconocer su condición. Pablo la reconoció. Pablo dijo, de todos los apóstoles yo soy el más pecador de todos. Él no dijo, yo soy el más santo de todos. No, él dijo, yo soy un abortivo, yo soy de lo peor. Pero la Biblia dice en 1 Corintios que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y por eso la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso Dios coge y rescata a un drogadicto, una prostituta, un homosexual, un sicario, a cualquiera de esos, hermano, un narcotraficante. Dios escogió lo necio del mundo, de lo peor, de lo que la gente dice. Mire, hay un dicho que dicen en mi país, yo no sé si usted lo entiende, pero en mi país dicen, el árbol que nace torcido nadie lo endereza. Bueno, el Señor endereza al que sea. Puede ser un ladrón. Mire, el Señor salvó a un ladrón. ¿Quién era ladrón ahí? Usted sabe que dentro de los que estaban ahí, habían ladrones, mi hermano. Amén. Ahí estaba Zaqueo, que dice, Señor, al que yo haya robado, le devuelvo. A la prostituta también la salvó. A la samaritana también la salvó. ¿Verdad, mi hermano? A los ladrones, a los leprosos, hermano. La sangre de Cristo tiene poder, pero uno tiene que reconocer su condición. Amén. Por eso este mensaje lo he titulado La dicha del perdón. No hay nada como saber que Dios lo ha perdonado. Amén. ¿Cómo se siente uno con esa alegría de saber, a mí Dios me perdonó? Yo era un miserable, pero la sangre de Cristo me limpió, mi pecado fue limpiado, mi pecado fue perdonado. Pero hay gente, recuerden lo que yo siempre les he explicado, los pecados de la carne y los pecados del espíritu. Amén. Por eso a veces, hermano, un adúltero, un fornicario se arrepienta más rápido que un orgulloso. Porque el orgulloso que dice, no, yo no necesito. Yo no, y esos pecados no se ven, pero están adentro, es el orgullo, la altivez de espíritu. La Biblia dice, antes de la caída que viene, la altivez de espíritu, el creerse superior, el creerse más que todos, el decir yo no necesito de nadie, yo estoy acá pero yo no necesito de nadie, yo estoy acá pero yo soy mejor que la Virgen María. Amén. Hermano, ese es el más pecador. El que diga que no necesita es el más pecador. Y usted sabe una cosa, el que dice que no ha pecado hace al Señor mentiroso. El que dice que no ha pecado no ha conocido a Dios. No puede decir, no, yo nunca he pecado. Ese es el más pecador. Ahí ya está pecando. Ahí ya está diciendo que no, que él no necesita de Cristo, que él no necesita de la gracia, del perdón y de la misericordia de Dios. Pero David reconoce su pecado. Es bueno que nosotros, mire, que nosotros reconozcamos nuestros errores. Que si usted tiene una debilidad, la ponga en el Señor y diga, Señor, esta es mi debilidad, ayúdame. De pronto usted diga, uy, Señor, mi debilidad es que yo tengo esta lengua, que es una lengua, ay, Señor, chismosa y rencillosa. Hay un coro que cantan los dominicanos, ay, ayúdame, Dios mío, a controlar mi lengua. Así cantan, mentirosa, no se quiere someter, ¿verdad? Entonces, bueno, de pronto usted tiene que decir, Señor, ayúdame a controlar la lengua, controla mi lengua, ¿verdad? A otros toca controlarles el mal carácter, porque tienen un carácter, hermano, iracundos, bravucones. Y usted sabe, Señor, ayúdame con eso, ayúdame a controlarme, ayúdame a tener dominio propio. Hay otros que se ponen bravos, ya le quieren entrar a golpes a todo el mundo. Y usted diga, ayúdame a controlarme. Amén. Eso lo hace el Señor en cada uno de nosotros. Entonces David reconoce, pero mire lo que dice David. Mire lo que dice David. Versículo 13 en adelante. Dice David, versículo
3. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice, mi pecado, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Usted sabe que la Biblia dice que el que encubre su pecado, ¿qué dice la Escritura? No prosperará. Pero el que el que lo confiesa y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia. Ese es el primer error, no reconocer su pecado, no reconocer su maldad. Mire, nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Yo a veces le digo a mi hija, Hanna, ¿qué hizo? ¿Sí lo hizo o no lo hizo? No me diga mentira, no me puoi dire le bugie. ¿Lo hai fatto o no lo hai fatto? Devi parlare con la verità. È vero che sempre le dico così. Lo hai fatto sì o no? Se lo hai fatto, sai cosa devo fare io. Se non lo hai fatto, va bene, io ti credo, pero devi parlarme con la verità. Se habla con la verdad. ¿Por qué no somos como el perro? El perro cuando hace sus necesidades, ¿qué hace? Con las patas, ¿qué hace? Esconde lo que hizo. Y así hay muchos que hacen, cogen y tapan y esconden. Yo no hice nada. Amén. ¿Verdad? Como el que fuma y dice, no, yo no fumé, pero uno sabe cuando alguien fumó porque huele no huele a comida, que huele a cigarrillo. Quién sabe qué antro de mala muerte viene. Porque eso se siente, se ve. Amén. Pero David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Si hay algo que le agrada al Señor es la sinceridad, mi hermano. Mire, por eso el apóstol Pablo dice que el que piensa estar firme, mire que no. Usted sabe que en la posición de usted estar firme es la posición más propenso a caer. Porque si usted está firme y lo empujan, usted no tiene los dos pies abiertos para apoyarse el uno al otro, sino que como está firme y no tiene un pie de apoyo, cae rapidito. Y si usted confía en que usted no necesita de Dios, que yo voy a la iglesia cuando quiera, que yo no me importa, que yo no oro, que yo no leo la Biblia, que después, si usted se descuida, si yo me descuido, ¿en dónde terminamos? Mire, el que se duerme, hermano, el camarón que se duerme lo hacen ceviche, dicen allá en mi país. Amén. Si usted se duerme, allá lo meten en la paila, le echan ketchup, mayonesa y cebolla y se lo comieron a usted. Amén. Pero cuando usted reconoce y usted ora a Dios y le dice, Señor, yo he pecado, como dijo el hijo pródigo. Mire, el hijo pródigo estando en ese lugar, comiendo de las algarrobas. ¿Usted sabe qué era la algarroba? Los desperdicios, lo que comían los cerdos. Ahí estando en ese lugar, ¿qué dijo él? Iré a la casa de mi padre y de padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado uno de tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros. El hijo pródigo reconoció. La Biblia dice que el hijo pródigo le pidió la herencia a su papá. En los tiempos de antes, si un hijo le pedía la herencia al papá, ¿sabe lo que le estaba diciendo? Muérase. Muérase usted y deme mi platica. Porque la herencia normalmente se da cuando el papá se muere. Pero el hijo pródigo dijo, a mí deme mi platica. Bueno, y dice la Biblia que el padre se la dio. ¿Y qué hizo este muchacho? Dice la Biblia, la gastó desperdiciándola, perdidamente, con prostitutas, con mujeres, con vino, con trago, con delincuencia, con droga, con todo lo que había. Y cuando se le acabó la platica, ¿qué dijo? Ahora ya no tengo amigos, ahora ya me encuentro solo. Ahí Dios tuvo misericordia y ese joven reconoció. ¿Y qué hizo? Volvió a la casa del papá. Pero mire usted una cosa, en la casa del papá, ¿quién había? Otro hermano, ¿cierto? Ahí estaba, ¿quién? El hermano mayor. El menor fue el que pidió la herencia, el mayor estaba en la casa. Y para mí, de los dos, el más pecador era el mayor. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hijo menor vuelve a la casa, que el papá lo vio y salió corriendo y lo abrazó y lo besó. Amén. Eso es tipo del amor de Dios hacia nosotros. El hermano mayor, ¿qué dijo? El tipo fariseo, ¿verdad? El que no es misericordioso, el que no tiene el amor y la gracia de Dios. Cuando lo vio, ¿qué dijo? ¿Y por qué haces así con este que estaba perdido? O sea, de una vez cuestionó al Padre, cuestionó a Dios. ¿Usted sabe cuántos de los fariseos no cuestionaban a Jesús y le decían, ¿y tú por qué comes con prostitutas y pecadores y borrachos y entras en casas de borrachos? Porque el religioso no tiene misericordia, mi hermano. Y el hermano mayor, aunque no había salido a pecar en cuanto a cosas como su hermano mayor, pero dentro de su corazón tenía esa amargura, esa envidia, esos celos, hermano, enfermizos. Amén.
Y el padre le dijo: tú eres mi hijo, este se había perdido. Gocémonos y alegrémonos en el que se había perdido. Por eso cuando alguien llega a la iglesia, yo le mandé un mensajito esta mañana que la iglesia no es un museo de santos, sino que es un lugar donde el alma, es un lugar de restauración del alma. Amén. Cuando usted va al Pronto Socorso, a usted le preguntan, ¿y usted alguna vez le han preguntado, ¿y usted de qué religión es? Usted llegó ahí, me duele esto, ¿qué? Así que usted no tenga papeles, lo atienden. Usted puede decir: yo soy musulmán, yo soy ateo, yo soy agnóstico, yo soy lo que sea. Hermano, mire, hasta un preso en la cárcel se enferma y lo atienden. Así es. El derecho de la vida lo tienen todo, mi hermano. Así es la iglesia. La iglesia es un lugar donde vienen los pecadores a recibir al Señor, a tener una experiencia con Dios, para ser cambiados, para ser renovados. Amén. Para ser, hermano, transformados por el poder de Dios. El día que nosotros pensemos que a la iglesia solamente vienen los santos, estamos muertos. Sí. Porque, hermano, la Biblia dice que nosotros estamos en el perfeccionamiento. Amén. De nuestra fe en el Señor y de la santidad en el Señor. Entonces aquí David está diciendo: bueno, yo reconozco este pecado, que tú me has perdonado, que tú has cubierto. Mire, en el versículo 1 dice: tú has cubierto mi pecado. ¿Sabe cómo nuestro pecado fue cubierto? A través de la sangre de Cristo. Por eso nosotros no hacemos lo que hace la religión tradicional. Ellos van y le llevan al cura pan, queso, ¿verdad? Y el cura le dice: bueno, ¿qué pecó? ¿Usted qué dijo? No, yo dije una mentira. Entonces usted rece una Ave María y dos Dios te salve. Y empieza ya: Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y allá responde el otro: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahí va el uno, y ahí va el otro, y ahí va el uno orando, y ahí va el otro orando, y ahí van, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que dice el Señor en su palabra, mi hermano? Amén. Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién tenemos para con el Padre? A Jesucristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. Yo no tengo que ir a decirle a un cura: el prete, ¿qué culpa tiene de mi pecado? ¿A quién le confieso yo mi pecado? Al Señor Dios Todopoderoso. Le digo como David dice: mi pecado está siempre delante de ti, perdóname, Señor. Y la Biblia dice que Dios le dijo a David: yo he cubierto tu pecado. ¿Sabe cómo el Señor ha cubierto nuestro pecado? La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo. Mire que no dice nos limpia de algunos pecados, no, dice nos limpia de todo pecado. Entonces usted que está aquí, usted es un pecador transformado. La hermana Janet es una pecadora transformada. El pastor es un repecador transformado. Amén. Todos los que estamos aquí hemos sido pecadores transformados. Ya no practicamos el pecado. Ya no voy a la discoteca a bailar champeta. No. Ahora adoro y glorifico al Señor. No lo hice de inconverso. Lo voy a hacer ahora de cristiano. No me tomé una cerveza de inconverso. Ahora lo voy a hacer de cristiano. Me voy a tomar yo una copa de vino porque estoy en Italia. Y ahora que soy cristiano, no lo hice de inconverso. Ahora que conozco a Dios y la palabra, lo voy a hacer. Pero venga acá. No, tenemos que tener la convicción que tenemos como hijos del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces, mi hermano, tenemos una convicción. ¿Y cuál es esa convicción? Que nosotros necesitamos del Señor. Mire, ¿quién es el que nos convence? Mire, David tenía una convicción de que él era pecador. ¿Quién es el que nos convence a nosotros de nuestro pecado? ¿Usted sabe quién es el que nos convence de nuestro pecado? Vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 8 en adelante, por favor. Juan 16, versículo 8 en adelante. Mire quién es el que convence. A ver, a veces nosotros pensamos que el que convence de pecado, justicia y juicio es el pastor. ¿Sí es el pastor? No. ¿Quién es el que convence? Mi mamá cantaretosa. No. El que convence, ahí está Juan 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: pecado, justicia y juicio. ¿Quién es ese cuando Él venga? El Espíritu de Dios. Convencerá de pecado, justicia y juicio. Versículo 9. Dice:
De pecado por cuanto no creen en mí. 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, el Espíritu Santo convence de pecado, que usted ha sido un pecador, de justicia, que el Señor es el Salvador, y de juicio, de la ira de Dios que está por derramarse en la tierra. Por eso Romanos capítulo 5 dice, hermanos, que no hemos sido puestos para ira, sino para la gracia y la misericordia del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces, esa convicción viene por el Espíritu de Dios. Él es el que convence. Mire, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la iglesia? Oramos, predicamos, aconsejamos. Pero ¿quién es el que toca a la persona y le dice, cambia tu vida? ¿Quién es el que hace eso? ¿Quién es el que le dice a un borracho, deje de tomar aguardiente, alcohol? ¿Quién es el que le dice al mentiroso, deje de maldecir, de decir mentira? ¿Quién es el que le dice al pecador, deje de pecar? Es el Señor el que viene y lo convence y le dice, arregla tu casa, arregla tu vida. A veces lo que uno hace tanto con decirle a alguien es que le cogen fastidio a uno. Usted haga, ore, dele la palabra, sí, porque la palabra es la que cambia. De hecho, la Biblia dice en el libro de Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que dice la Biblia. El Señor con la palabra discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Por eso cuando usted viene a la iglesia y el pastor predicó o el que dirigió, el que sea, dijo algo y eso le cayó a usted, entonces usted va a decir, ¿y quién le dijo al pastor? ¿Y quién me dijo a mí? Nadie le dijo. El Espíritu de Dios vino y le dijo a usted lo que le tenía que decir. Y a veces cuando nos dicen la verdad, nos ponemos como el sapo, hinchado, porque no nos gusta que nos digan la verdad, ¿verdad? Pero yo como pastor, yo tengo que predicar la verdad, amén. Y nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos convenza. Tú tienes que dejar que el Espíritu de Dios, hermano, te convenza. A su nombre sea la gloria. Entonces, cuando el Espíritu de Dios nos convence, usted dice lo que dijo Pablo: ¡ay, miserable de mí que estoy en este cuerpo de muerte! Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo dijo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Entonces, usted reconoce porque el Espíritu de Dios lo convence. Y cuando usted reconoce porque el Espíritu de Dios lo convence, entonces ¿usted qué hace? Usted hace la confesión que hizo Salmo 32:5, donde ahí él reconoce ese pecado, aleluya. Él reconoce su condición espiritual y dice, hermano, cuando él lo confiesa, él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Amén. ¿Qué está haciendo él? Él está diciendo, mi pecado, confesó. Amén. El pecado no es pasivo, es activo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir activo, quiere decir que usted lo hace. Usted ¿quién toma la decisión de pecar? Usted no puede decir, no, es que a mí me obligaron, a usted nadie lo obligó. Amén. Sino que la Biblia, cuando habla de la tentación en Santiago, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿verdad? Y peca, mi hermano, y dice la Escritura que después de ese pecado que trae la muerte. Pero el pecado es activo en la persona tiene que admitir su culpa y confesar su pecado. Después de que la persona confiesa su pecado, que viene la limpieza. Del versículo 1, donde dice David en el Salmo 32:1, ha sido perdonado y cubierto mi pecado. O sea, David tuvo todo ese proceso, reconoció, el Espíritu lo convenció, lo confesó, el Señor lo perdonó, vino la limpieza. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, no dice negro, dice si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Dios cubre nuestros pecados con la sangre de Jesucristo.
Amén. Por eso es que primera de Juan capítulo 7, versículo, la parte B, primera de Juan 1:7, que dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así dice el Señor. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahí lo dice. Cristo apareció para quitar ¿el pecado de quién? De todos nosotros. Y luego dice ahí, y no hay pecado en el Señor. Amén. Entonces, mire ya cómo David alcanzó ese perdón de parte de Dios, y luego viene la dicha de ese perdón, la bienaventuranza de ese perdón, donde David dice en el versículo 1, Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Entonces dése cuenta que ahora David está diciendo, yo me siento feliz porque a mí el Señor me perdonó. Yo me siento feliz porque a mí el Señor me transformó. Él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Por eso yo le digo una cosa, ¿cómo se siente usted de saber que Dios lo perdonó? ¿No se siente usted alegre? ¿No se siente usted, hermano, aleluya, agradecido y bendecido porque usted sabe, a mí el Señor me perdonó, a mí el Señor me cambió? La palabra bienaventurado significa feliz, 3 veces feliz. O sea, David está feliz de que el Señor lo perdonó. Amén. Ahora, en esto del perdón, para que Dios lo pueda perdonar a uno, Dios nos perdona a nosotros. Pero ahí viene la parte donde usted también se tiene que perdonar a usted mismo. ¿Usted sabe cuánta gente sufre por eso y dice, pastor, pero es que yo me siento que a mí Dios no me ha perdonado? Si usted piensa eso, usted está diciendo que la sangre de Cristo no tiene ese poder. Usted está diciendo que la sangre de Cristo no tiene esa autoridad. Amén. Usted cuando sabe que Dios lo perdonó, usted sabe, el Señor a mí me perdonó para siempre. Pero usted tiene que perdonarse usted mismo. Usted tiene que confesar su pecado usted mismo y saber, a mí Dios me perdonó. Y cuando el diablo le venga a decir, oiga, pecador miserable, usted le dice, sí, yo era un pecador miserable, pero ya no. Ahora yo, ¿quién soy? Ahora yo soy un, aleluya, hombre regenerado por el Señor, un hombre cambiado por el poder de Dios. Porque ¿quién es el que viene para acusarnos? El diablo. ¿Quién es el acusador? El diablo, que el Señor lo reprenda. Ese es el que viene para acusarte, para decirte, pero tú eres un mentiroso, pero tú eras un borracho. Yo era, ya no. Amén. Ahora, yo le quiero decir algo. Usted tiene que saber que el diablo, que el Señor lo reprende, y los demonios saben cuando alguien vive para Dios o no. ¿No se acuerda de esos hombres que intentaron echar fuera a unos demonios, a los hijos de Tseba, cuando le dijeron que se fuera del cuerpo de ellos? ¿Qué hicieron los demonios? Hermano, mire, los desnudaron y les dieron tabla de ahí para abajo, porque ellos dijeron, a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ¿y usted quién es? No tiene autoridad. Amén. Porque hay gente que no tiene autoridad en el mundo espiritual ni para matar una cucaracha. Sí, porque viene a decirle que el Señor te reprenda, Satanás, y anoche estaba borracho. Que el Señor te reprenda, Satanás, y por allá mintiendo en una discoteca bailando, y viene a decir que ¿qué hacen los demonios? Se le ríen en la cara. Pero si usted estaba borracho anoche y ahora me viene a decir a mí que fuera. La Biblia dice, ¿acaso Belcebú puede echar a sí mismo a Belcebú? Por eso fue que el Señor habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que ellos dijeron que él echaba demonios por el espíritu de Belcebú, y no era así, mi hermano. Cuando usted tiene esa unción de parte de Dios, es porque usted tiene una vida íntegra delante de Dios, porque usted es ético delante de Dios, porque usted vive una vida moral delante del Señor. A su nombre sea la gloria. Amén. Por eso ellos dijeron, por eso cuando Pablo los reprendía, ¿qué hacían los demonios? Mire, cuando Jesús llegó a Gadara, en Marcos capítulo 5, la Biblia dice que cuando Jesús llegó a Gadara y se bajó y sus pies tocaron la orilla, ¿qué hizo el endemoniado? Mire,
¿Cuántos tenía? Dice la Biblia cuando él le preguntó ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión porque somos muchos. ¿Cuántos tenía? Tenía 2000. 2000 demonios tenía, una legión de ángeles son 2000. ¿Y sabe qué hicieron esos demonios? Se arrodillaron delante del Señor, aleluya, y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios y los hombres que no nos atormentes, porque el Señor les decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Mire que los demonios sabían, oiga, el que viene en esa barca tiene algo especial, ahí viene el poder de Dios, ahí viene la unción de Dios. Pero si hubiera venido un borracho, ¿qué hacen los demonios? Uy, hermano, el endemoniado coge y le da una paliza y se ríe en la cara. Pero no se podían reír de la cara del Señor, porque dice la Biblia que el Señor le dijo al diablo, le dijo a los apóstoles, ahí viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Nada en mí. Por eso yo le digo que nosotros tenemos que guardarnos para Dios, lo que usted escucha, lo que usted ve. Amén, porque usted aquí canta, alabaré, alabaré, alabaré. Y en celular, ¿qué escucha usted en el celular? ¿Alabaré? O usted escucha por allá música Enrique Iglesias, Ricky Martin, amén, champeta. ¿Escucha usted por allá música de esa que no le agrada a Dios? ¿Verdad? Entonces los demonios saben. En la iglesia escucha música cristiana. Y en la casa, ¿qué escucha? Vallenato, merengue, no sé, los cantantes de los países de ustedes, escuchan allá, hermanos, a Maluma, cualquiera de esa cantidad de locos, Luis Fonsi, todo ese poco de locos que cantan esa música, música romántica, Vicente Fernández, esa música que lo lleva a usted a la discoteca, a bailar, a pecar, a fornicar, a adulterar. Entonces usted viene a decirle al diablo fuera, ¿y qué le dice el diablo? Mire, oye hermano, ¿usted quién es? Amén. Porque no tiene la autoridad. ¿Quién da esa autoridad? Por eso la Biblia dice que cuando los escribas y los fariseos vieron a Jesús, se admiraron de su doctrina, y porque él les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los fariseos. Porque los fariseos no tenían autoridad. Los fariseos decían que no, pero ellos lo hacían. Amén. Entonces esa autoridad la da el Señor, y esa dicha del perdón, uy hermano, aleluya, usted sabe que es uno acostarse a dormir agradecido con Dios y saber, yo era pecador. Mire hermano, aquí nosotros, si cada uno de nosotros contáramos nuestro testimonio, aquí nos sorprenderíamos. Amén. Yo escuché una vez el testimonio de uno y dije, mamá mía, usted sí era malo. Ay, menos mal que el Señor lo cambió y lo transformó. Amén. Pero así somos nosotros. Si cada uno de nosotros contáramos nuestra vida pasada, ay hermano, ¿quiénes éramos nosotros? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién? Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, mi hermano, como hijos de Dios? Hermano, tener esa dicha del perdón. Aleluya, donde usted vaya, usted dice, a mi Dios me perdonó. Yo era un vil pecador, pero por eso decimos, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Vea, yo fui a Génova, yo les conté, me tocó dormir en la calle, en el parque, con ese frío, no había tenía sed, no había ni agua, ni nada, hermano, pero yo iba contento y alabando a Dios. Fui y supuestamente lo que tenía que hacer no lo pude hacer, no me dieron documento, no sé si puedo volver a seguir manejando porque no tengo nada, pero yo digo, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. A mí no me lo dio ni Meloni, ni Italia, a mí me lo dio el Señor. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Cómo vivo yo? Alegre y gozoso. Gozaos y alegraos, dice el Señor en su palabra, mi hermano. Aleluya, erguid vuestras cabezas, dice el Señor. Hermano, es maravilloso cuando usted sabe, a mí Dios me perdonó. Amén. Cuando el diablo venga a acusarlo, usted le dice, diablo mentiroso, a mí me perdonó el Señor. Por eso usted tiene que ser agradecido con Dios. Y decirle, Señor, gracias por haberme perdonado. Usted se imagina, hermano, ya voy terminando, ¿dónde estaríamos hoy nosotros? Si no hubiera llegado el Señor, ¿usted dónde estaría hoy? Por eso se canta esa canción, sería como un pájaro herido que se muere en el aire. ¿Usted dónde estaría hoy? Si no hubiera llegado el Señor a rescatarlo. A lo mejor usted estaría loco en un manicomio por allá,
en un hospital muerto con 4 o 5 hijos de cuántas mujeres diferentes, por allá con sida, herpes, usted estaría hasta con sífilis, o loco, o preso, o en un hospital asesinado, o hasta muerto. ¿O hasta muerto? Sí, hasta muerto estaría usted por aquí. ¿Quién sabe dónde estaría usted? Y mírelo ahora con corbata, bien vestido, bien habladito, bien hasta gordo, cachetón, rosado. Alabado sea Dios. Amén. Cuando usted estaba todo flaco. Mire, yo conocí drogadictos que llegaban a la iglesia y usted sabe eso, llegaban flacos. Mamma mía, que eso parecía una calavera. Y ahora usted dice, Dios mío, ¿de dónde sacó esa barriga ese muchacho? ¿Cómo se alimentó? Y usted lo ve ahora gordo y lo ve bien y ya no huele a feo, ya huele a rico y ya... Aleluya. ¿Quién hace eso? El Señor. Alabado sea Dios. Esa dicha de la salvación no la tenemos nosotros. Amén. ¿Qué tiene que hacer usted? Solamente decirle, Señor, gracias por haberme perdonado. Gracias. Porque mire, a veces nosotros se nos olvida decir al Señor, gracias, Señor, por haber llegado a mi vida, a mi matrimonio, a mi casa, a mi familia. Porque desde que el Señor llegó, nos cambió la vida. Amén. Vamos a hacer una oración en esta noche. Le invito para que se ponga sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Y usted va a orar al Señor con sus propias palabras. Cierre sus ojos y usted que está allí en su país donde usted se encuentra. Vamos a orar al Señor, aleluya. Y le vamos a decir al Señor, que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Usted le va a decir al Señor, gracias, Señor, por haberme perdonado. Usted le va a decir al Señor, Señor, gracias por haberme bendecido. Gracias, Señor, por cambiar mi lamento en baile. Gracias, Señor, aleluya, por bendecirnos. Gracias, Señor, por ayudarnos. Porque tu mano nos sostiene, tu mano de gracia nos ayuda. Alabado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias. Dele gracias. Dígale, Señor, gracias. Tu gracia me alcanzó, tu perdón me alcanzó, tu misericordia me alcanzó, aleluya. Te adoramos y te bendecimos, aleluya. Levanta tus manos al cielo y dígale, Señor, yo era un vil pecador, aleluya, yo era un vil pecador, Señor, pero tú me has cambiado, aleluya. Yo era un vil pecador, pero tú me has transformado. Gracias, Dios, por tu grande amor y por tu misericordia, Padre. Oh, gracias, 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 Señor, gracias. Soy salvo por tu grande amor y por tu misericordia. Soy salvo, Señor, por tu grande amor y tu misericordia. Y hoy, aleluya, mis ojos te ven a ti, Señor, al único Dios verdadero. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Mira los que están, Señor, conectados a través de las redes sociales. Perdona los pecados, Señor, de aquel que aún no lo ha hecho. Aleluya. Y dígale hoy al Señor, Señor, perdona mi pecado, mi maldad, Señor. Perdóname, Dios mío, por haber hecho lo que a ti no te agrada. Oh, hermano, reconozca que tanto usted como yo necesitamos del perdón de Dios, de la gracia de Dios. Dile, Señor, yo era un pecador. Yo merecía la muerte, yo merecía la cruz, yo merecía estar muerto. Aleluya, pero hoy tengo la dicha de la salvación. Hoy puedo decir, como dijo David, bienaventurado el varón, aleluya, cuya transgresión ha sido perdonada. Oh, dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, aleluya. Oh, tú has cambiado mi lamento en baile. Tú me rescataste del pozo de la desesperación. Tú me transformaste y me hiciste una nueva criatura. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por la restauración. Señor, perdona también si hubiera alguien, Señor, que aún no ha sido perdonado. Perdona, Señor. Perdona su pecado. Perdona su maldad. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Dile al Señor, Señor, tú vienes pronto y yo no me quiero perder. Yo no me quiero perder, Señor. Yo quiero ser salvo. El apóstol Pedro dijo que debíamos ser salvos de esta perversa generación. Gracias, Señor, por tu perdón y por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias por cambiarnos y transformarnos.
Te damos a ti, oh Dios, toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Hay algunas personas que nos han escrito por oración, por una mujer que se llama Juliet, que se encuentra en el hospital allá en Neiva, por una hermana allá en el Perú que tiene también a sus hijos sin trabajo, por otro hermano que tiene un problema físico, mental y emocional, por otra hermana que pide oración por salvación para su hijo. Bueno, mi hermano, vamos a orar por las peticiones, amén, de los que están ahí conectados, amén. ¿Cuántos le enviamos saludos? Amén, que Dios los bendiga a los que están ahí conectados. Nosotros estamos aquí en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, amén. Y estamos aquí en la ciudad de Ancona, en el país de Italia. Pero vamos a orar por las peticiones, amén. Si usted tiene alguna petición, amén, levante sus manos, amén, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por el poder de tu palabra, Dios mío, oramos, Señor amado, por las peticiones que puedan haber, Señor, aleluya, a la distancia, por esos hijos enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que están necesitando un milagro de parte tuya. Señor, glorifícate, Dios, de una manera especial, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra que es vida. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero tu palabra permanece para siempre. Sana al enfermo, liberta al cautivo. Por el poder de tu palabra, enviamos tu palabra que es poderosa. Tu palabra es poderosa. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Salva al pecador, salva al que está mal, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra es poderosa, Dios mío. Levanta al enfermo en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta al enfermo, el que está en un hospital, el que está enfermo de la diabetes, del corazón, del Señor, cualquier síntoma que sea. Perdona en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Glorifícate, Dios mío, por la ama, shahalayama. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Tú eres el médico de médicos, Señor, y para ti no hay nada imposible. Confiamos en ti, el Dios todopoderoso. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a nuestra audiencia y hasta una próxima.